Pues como les decía, vamos a hablar de ciberacoso y del acoso escolar porque el jueves es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. Hablamos, como les anticipaba, con Víctor González Calatayud. Él es doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Murcia, profesor titular en esta especialidad de las tecnologías aplicadas a la educación, la investigación en las mismas, y tiene, bueno, su tesis doctoral precisamente hablaba, y ya en relación con el tema del que vamos a ocupar los próximos minutos, en su tesis llevaba una tesis como título La prevalencia del ciberacoso en las aulas de educación secundaria obligatoria y la percepción del profesorado. Víctor González Calatayud, buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Estudios de Onda Regional. Vamos con cuestiones concretas en torno al ciberacoso, a los entornos, ¿no? Por ejemplo, la medida que ha propuesto recientemente, aunque en algunos colegios ya se venía aplicando, la Consejería de Educación, de dar la libertad a los centros educativos para quedarse con los alumnos de primero y segundo, de educación secundaria obligatoria, en el ámbito del colegio y ya no del instituto. ¿Qué medida puede ser o no beneficiosa o neutra a la hora, por ejemplo, de prevenir el acoso escolar? Bueno, a nivel investigador no hay estudios que avalen que el hecho de que alumnos estén en un colegio o en educación secundaria pueda influir o no en el nivel de acoso, pero es cierto que a nivel personal, ¿no?, como opinión de experto en el que he investigado un poco en la temática, seguramente en los colegios tienen una preocupación más directa por el tema del acoso, más por la convivencia escolar, que en los centros de educación secundaria, que suelen ser los profesores como más aislados, como más centrados en su propia materia. No es que lo hagan mal, pero al final es más complejo, ¿no? La adolescencia con 13, 14 y 15 años, y puede ser que sea una medida que beneficie en este caso a la reducción del acoso escolar, ¿no? Al hecho de que los maestros trabajen en el clima escolar, la convivencia y otros tipos de valores que son necesarios para evitar estas situaciones, pueden beneficiar a que, por lo menos en primero y segundo de la ESO, que además, como has comentado, mi tesis trataba en eso justamente en esas edades, donde más se daba era sobre todo en primero y sobre todo en segundo de la ESO, ¿no? Entonces, que puedan estar más recogidos puede ser una medida. Otra medida que ya se viene aplicando desde el curso anterior es la eliminación de los teléfonos móviles en las aulas. El hecho de que, bueno, pues los alumnos no puedan manejar sus teléfonos móviles. ¿Medida adecuada, acertada? Una medida. Estaba ya el hecho de que dijeran que estaba prohibido no era como tal, sino que siempre se dice que a nivel pedagógico se puede utilizar y ya venía recogido por la propia ley. El consejero en su momento dijo que había reducido el nivel de ciberacoso, pero sin explicar concretamente cómo se había medido, ¿no? Porque aquí a nivel internacional, incluso también nacional, la investigación es contradictoria. Hay estudios que avalan el hecho de que pueda reducirse el nivel de ciberacoso, pero hay estudios que han hecho en más profundidad el hecho de analizar si la prohibición genera o no esa reducción del acoso y de otros problemas, ¿no?, como el uso problemático de estos teléfonos, ¿no?, y del uso de la pantalla, y encontraron que es verdad que a lo mejor durante el periodo escolar se puede reducir el ciberacoso, que no el acoso, pero que cuando salían de clase se seguía dando, y además prohibir solo el teléfono móvil como tal no impide que si quieran ciberacosar puedan usar un ordenador o cualquier otro tipo de dispositivo con el que puedan utilizarlo, ¿no? Estamos hablando de ciberacoso y de acoso. Sí. ¿Se ha establecido esa diferencia? ¿En qué? Evidentemente, aparte de la tecnología, no sé si tiene algunas características distintas, sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí también hay controversia a nivel científico, ¿no?, de si es un tipo concreto de acoso escolar o otro ente problemático en el que tenemos que abordarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué perspectiva. Por ejemplo, la UNESCO, en su centro principal, con el que trabajamos también desde la Universidad de Murcia, con James O'Higgins, que es el principal en la UNESCO en este tema, sí tratan como uno solo, pero con ciertas características diferenciadoras, ¿no? El hecho de que puedan acosarte en cualquier momento y en cualquier lugar sin que tú lo puedas evitar es un problema para la víctima, ¿no? Porque no tiene dónde esconderse. Antes el acoso escolar, el tradicional,
Era en el colegio, en el patio sobre todo, en los baños, en las zonas donde se puede esconder, pero ahora sales del colegio y aunque estás en tu casa protegido, que antes estabas, ahora ya no lo puedes estar, ¿no? Porque sabes que aunque tú no estés entrando en el teléfono, te están hablando mal en redes, en WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas características que necesitan un abordaje un poco distinto al acoso tradicional. ¿Cómo se aborda desde los centros escolares en general el acoso y el ciberacoso? Ahora mismo, que se sepa, el programa... Los protocolos... Sí, hay unos protocolos de actuación, de prevención no lo hay, ¿no? El protocolo, además, es un protocolo que viene realizándose desde antes de que incluso se manejara más tema de ciberacoso, sino que era acoso tradicional, en el que se intenta recabar información, ¿no? En este caso, como es la actuación, ¿no? Cuando hay un caso de acoso o de ciberacoso que se denuncia dentro del centro, el docente y el equipo directivo tienen que empezar a recabar la información, analizando el aula, analizando la víctima, entrevistando a víctimas y posibles agresores, siempre intentando no llamar la atención porque puede ser perjudicial para la víctima, incluso también para los agresores, incluso también a todos los testigos. Y después se suele trabajar también con los testigos para ver qué a ellos han visto, qué no, para ver cómo trabajarlo, porque cuando hablamos de programas de prevención y de actuación, los internacionales como Kiva en Finlandia o incluso aquí el Cyberprogram también que se hace 2.0, tratan sobre todo de formar al alumnado y al profesorado que son testigos de estas situaciones para que paren, cómo pueden parar, ¿no? Esa es la gran prevención que se hace, ¿no? Porque son realmente los que pueden hacer que continúen, ¿no? Si el agresor se siente respaldado por sus compañeros, es muy probable que continúe con la situación, pero sin embargo, si el resto repudia esa situación, para no estar excluido él, seguramente pare. ¿Se hace eso? ¿Se está trabajando eso en los colegios suficientemente aquí en la región? Aquí en la región no tanto. No hay programas que se estén trabajando la prevención, hay trabajos aislados en centros que se preocupan, que hacen programas que se adhieren, ¿no? Y que convocatorias nacionales e internacionales, pero como tal, con un programa desde la consejería que se trate este tema de forma global, que se debería, porque es un problema estructural y social, no único de una víctima y un agresor, sino que al final nos afecta a todos. No hay un trabajo de prevención, es más de actuación. Hoy el diario La Opinión recoge con todo detalle un estudio elaborado por la Universidad Complutense y la Fundación Colacao. Es el primer estudio sobre acoso escolar y ciberacoso que se hace en España, al menos por estas entidades, con más de 21.000 participantes entre cuarto de primaria y cuarto de secundaria, una parte de ellos aquí en la región, y 325 centros educativos en todo el país. Sorprende algunas de las cuestiones de este estudio, como el hecho, por ejemplo, de que el miedo y el no preocupar a la familia está detrás, dice, de que más de la mitad de las víctimas del ciberbullying guarde silencio y no decidan pedir ayuda en consecuencia. ¿Le cuadra estas cifras? Sí, eso es algo que se viene estudiando hace tiempo, ¿no? Siempre se ha estudiado con el acoso tradicional y después con el ciberacoso, los factores protectores y los factores que influyen a que se llegue más, ¿no? Y uno de ellos es la confianza que se puede conseguir con la familia. Y eso es bastante complejo, sobre todo cuando hablamos de adolescencia, porque suelen tener más referente de sus iguales. Por eso, una de las medidas que se suele tomar en los programas de prevención es trabajar la mentoría entre iguales, formar a personas, niños, adolescentes, incluso también maestros, que sirvan como eje al que el alumnado sabe que puede contactar sin que haya ningún tipo de problema, que pueda hablar de forma anónima y que les puedan ayudar. Porque muchas veces con las familias cuesta, ¿no? Porque al final me está pasando esto y me duele y al final... porque también tienen miedo a cómo puedan reaccionar. Bueno, de hecho dice que cuando sí que comunican este tipo de acosos lo hacen fundamentalmente a la madre, luego a las amistades, como usted apunta, y el padre en algo menor medida. Solo el 52% de las víctimas lo comunican a sus profesores. ¿Hay una falta ahí de comunicación entre los alumnos y el profesor? ¿O por qué no se le dice? No sé qué causas puede haber en que el alumnado pues tenga también cierto reparo a decirle a su profesor o a su jefe de estudios: estoy siendo objeto de esta persecución, de esta agresión. El miedo viene fundamentalmente del que decirlo a un maestro, maestra, profesor, profesora, conlleva el que puedan decir
en clase algo que les perjudique y les lleve a ser más acosados. Entonces suelen tener ese miedo a que convertirme en más víctima. Decírselo a mis padres, decírselo a mi madre es más sencillo porque hablará con el equipo directivo, hablará de alguna u otra forma no tan directa que un maestro o maestra que muchas veces por falta de formación lo que pasa en clase le quita relevancia a la situación y en clase ¿qué está pasando aquí? Que esta persona está diciendo algo y eso puede influir en que a lo mejor en el colegio dejen de acosarlo, pero cuando salga del colegio vayan a por él o ella. ¿Se forma suficientemente al profesorado a la hora de abordar estas agresiones, este ciberacoso, este acoso en las aulas? ¿Hay algunos programas específicos que preparen al profesorado? Sí, hablamos de formación inicial de maestro, que es donde al final mi facultad, donde nosotros formamos, tienen una asignatura algunas titulaciones, una optativa que habla un poquito sobre la temática y después de forma transversal en algunas asignaturas de primero de carrera. No algo directo y no hay una formación específica. Y si hablamos de secundaria, en el máster de secundaria no se trata el tema para nada, a no ser que quieran investigar en su trabajo fin de máster o similar. Después, si hablamos de formación continua, sí que es verdad que los CPR y la consejería ofrecen ciertas formaciones de vez en cuando de cómo lidiar con esta problemática. Llevan tiempo sacando menos. Cuando suceden cosas como pasó hace poco, suelen incentivar de nuevo porque le tienen miedo que suceda, pero sí hay ciertos cursos de formación que seguramente sean insuficientes porque son cursos en los que entran 40 profesores en una región con la que tenemos muchísimos más. ¿Debería arreglarse como una enseñanza más en la formación del profesorado? Seguramente ¿En la sí. universidad me refiero? Sí, seguramente sí, tanto en primaria y sobre todo en secundaria, ¿no? El hecho de que en el máster de secundaria hay que enseñarles, verdad que es solo un año, es bastante complejo, ¿no? Al final vienen de unas titulaciones, biología, matemáticas, etcétera, y hay que enseñarles cómo tienen que enseñar esa materia. Y es bastante complejo en el tiempo reducido, pero sí que debería incluirse ciertas materias de conocimientos más transversales, no solo en este caso acoso y ciberacoso, sino por ejemplo también el uso de dispositivos tecnológicos en el aula o incluso también el tema de la inclusión, que es una de las problemáticas, ¿no? Las personas que tienen necesidades educativas especiales suelen ser las personas que más acoso sufren. ¿Sigue siendo así? Sí, los datos. Tuvimos un proyecto europeo con lo que comentaba la Dublin City University y otras instituciones en el que analizábamos el acoso y el ciberacoso en las personas con necesidades educativas especiales y eran las que más reportaban a estas problemáticas. En el momento, el alumnado tiende a ser, vamos a ponerlo un poquito cruel, ¿no? No quiero decirlo cruel, ¿no? Pero se suelen fijar en esas diferencias para intentar hacer daño. Cuando quieres hacer daño, es fácil decir a la persona que tiene esa necesidad meterse con esa necesidad. 6,2% de los estudiantes entre cuarto de primaria y cuarto de secundaria manifiesta haber sufrido acoso escolar. ¿Una cifra, digamos, que sí, real? Real. Bueno, también depende de cómo midamos, ¿no? El tema del acoso y ciberacoso, ¿no? Puede ser de acoso. Depende de situaciones. Cuando hablamos, claro, es fácil preguntarle, ¿has sido alguna vez víctima de acoso? Pues bueno, ahí hay un problema que se llama deseabilidad social, que muchos tienden a no decir que son víctimas o agresores, sobre todo agresores. Cuando le preguntas por conductas concretas de qué significan acoso y ciberacoso, ¿no? De me han insultado, me han pegado, ¿no? Para que puedan identificarlo, suelen ser incluso porcentajes más altos. Es decir, que es verdad que bueno, estudios como la Fundación ANAR y otras también hablan de que 1 o 2 de niños de cada 10 sufre acoso o ciberacoso, incluso ambas cosas. ¿Cómo se restaura la convivencia en estos casos, ¿no? Estamos en lo mismo. ¿Cómo se vuelve a la normalidad de un aula? ¿Cómo se sofoca un caso de...? A veces las soluciones suelen ser drásticas, que es que tampoco a veces lo entienden generalmente los padres de la víctima del acoso, que es sacar a la víctima del aula y llevarla a otro colegio distinto. Y la pregunta es decir, pero vamos a ver, si yo soy la víctima, pues que echen al agresor, que lo manden a otro centro, pero no a... ¿No? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso está dentro del protocolo de actuación cuando se determina que realmente hay acoso, pero tiene una lógica, ¿no? Y es que sabes que hay un agresor o varios y no sabes si el expulsar al agresor influye en que los demás quieran seguir acosándole. Y entonces puede volverse una situación bastante más compleja para la víctima el hecho de que
sigue estando señalada en ese centro. Sí, pero hay una revictimización, porque al final es complejo. La persona que sale del aula tiene que entrar en un entorno nuevo escolar, que se tiene que trabajar, tiene que buscar las relaciones nuevamente sociales dentro del aula, volver a, como decimos, a integrarse, ¿no? Y dices, bueno, no sé, visto... depende también la situación, ¿no?, de que estamos analizando. No siempre es la medida, esa es la última medida. Sí, ¿no? Cuando medidas más drásticas. Para eso también tenemos, de verdad, la Consejería tiene el equipo de convivencia escolar, un equipo, vamos a decir, volante para que se pueda entender, que acude a todos los centros cuando suceden este tipo de cosas, incluso menos graves, ¿no? Hay, bueno, todo de manera general de convivencia escolar, ¿no? Problemas de clima, alumnos disruptivos, etcétera, que ayudan a los maestros y profesores a cómo integrarlos y poder solucionarlos sin llegar a esas medidas. Pero es verdad que este equipo, cuando llega ese momento en el que tienen que cambiarlo, acompañan a la víctima al centro haciendo programas para ayudarla a integrarse de nuevo y que no sufra y que no se revictimice. Víctor, ¿cómo reaccionan los padres cuando desde un centro escolar se les comunica, bueno, pues que su hijo o su hija está siendo víctima de una agresión, o cuando se les comunica que su hijo o su hija son agresores? Bueno, aquí también depende de cada padre. Generalizar es difícil, ¿no? Pero es verdad que cuando tu hijo es víctima es más sencillo, en el sentido de te preocupas por él, acudes al centro, qué está pasando. Incluso, bueno, hay gente pues un poquito más agresiva de que mi hijo no puede estar pasando esto. Al contrario, cuando es agresor, los padres tendemos a negarlo. A mi hijo no es capaz incluso teniendo evidencia, pues suele pasar, ¿no? Me acuerdo, bueno, la gente conocerá la serie de Netflix que se llamaba Adolescencia. Sí. Mostraba muy real en ese aspecto, porque era la parte agresora, que suele pasar muchas veces, que incluso teniendo las fotos delante y el hijo diciendo no soy yo, el padre le creía a él en vez de a lo que estaba viendo directamente, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Como padres negamos el hecho de que nuestro hijo sea capaz de ser violento, de hacer daño a otro. Siempre hay padres más respetuosos en el que cuando le ponen este tipo de situaciones actúan intentando ayudar y colaborar en el centro, que sería lo lógico, ¿no? ¿Hay algún programa específico para rehabilitar a los agresores de los centros? No hay programa específico, pero sí el equipo de convivencia que te comentaba, sí trabaja esta situación con todo el aula. Cuando hay una situación de acoso, con todo el aula, porque todos están implicados realmente en la situación. Uno por no hacer nada, otros por no decir y otros por incentivar. Entonces hay que trabajarlos con todos, no solo con el agresor y con la víctima, sino que es, como decía anteriormente, es un problema estructural de centro y social. Entonces realmente los programas de actuación y también los de prevención deberían ser en conjunto en todo el aula, porque puede ser que sea un aula como un alumno que está en tercero de la ESO que acosa a uno de primero. Entonces es una situación que se debería trabajar en conjunto. Los testigos pasivos, de qué se puede hacer con ellos, son los que igual hasta acaban grabando en sus dispositivos móviles este tipo de agresiones, pero no intervienen, pero luego difunden, ¿no? la agresión, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que mostrarles es conocimiento del problema, de las consecuencias, ¿no? Uno, de grabarlo, y dos, de las consecuencias que sufre la víctima. El conseguir que sean empáticos con esta situación, trabajar la empatía y otro tipo de habilidades humanas, sociales que necesitamos, es la clave. Los estudios, cuando han analizado los metaanálisis, que ya son los estudios más robustos, ¿no?, de que analizan todas las investigaciones realizadas, hablan que lo fundamental es trabajar con los testigos para que paren esta situación, que sean empáticos, trabajar ese tipo de habilidades, porque realmente entonces no lo grabarán o lo grabarán para denunciarlo, ¿no? Que también a veces puede ser ese sentido, que a veces pensamos que es solo grabarlo y difundirlo, pero grabarlo como prueba para la situación que está pasando también puede ser interesante, ¿no? Y todos los programas que se están haciendo a nivel internacional trabajan esa habilidad y esos valores. Sofocar la difusión y el entorno y concienciar a quienes están, que a veces no son conscientes de la gravedad, incluso en algunos casos hasta delictiva, ¿no?, que pueden estar cometiendo. El patio es el lugar más frecuente en general, con diferencias acusadas entre primaria y secundaria de los lugares donde se perpetran más este tipo de agresiones en los colegios. En el acoso siempre se ha visto que las zonas menos protegidas por los docentes suele ser donde se dan vestuarios, patios en zonas escondidas, baños, suelen ser donde se dan, los pasillos, recovecos, donde pueden esconderse y no lo vean. Por eso siempre una de las medidas de actuación
es que los docentes estén en el patio vigilando, para poder, incluso también acudiendo de vez en cuando al baño para que no pasen estas situaciones. Es una medida que eso se viene haciendo ya desde los años 2000, porque se conoce que esas son las principales, cuando hablamos de acoso tradicional, son los principales lugares donde ocurre. Día Mundial, el 6 de noviembre, Día Internacional, mejor dicho, contra la violencia y el acoso en la escuela. Hemos reflexionado de ello en estos minutos con Víctor González Calatayud, doctor en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, investigador en este área. ¿En qué están investigando, por cierto? ¿Qué está usted investigando ahora mismo? Pues principalmente ahora mismo estamos investigando, ¿no?, sobre el uso de la inteligencia artificial, tanto a nivel educativo, también incluso los riesgos que tiene, ¿no?, el uso a nivel educativo de estas tecnologías. Estamos intentando enseñar a los futuros maestros a integrarlo adecuadamente y que le enseñe al alumnado a que no pase como pasó hace unos meses en Extremadura, de menores usando la inteligencia artificial para cambiar, desnudar a sus compañeras, que es otro tipo de violencia y de acoso, ¿no?, en este caso. Gracias por compartir minutos esta mañana aquí en la Plaza Pública Noticias.